Saludos a Julián Denaro, que es economista. Julián, ¿cómo te va? Buen día. Hola Antonio, ¿cómo estás? Leyendo los datos de ADINRA, que la capacidad instalada cayó al 44,3%. Es una suerte de industricidio. Sí, totalmente. Y nosotros muchas veces lo hemos conversado, que esto se preveía por un modelo económico de libre apertura de las importaciones, con un dólar barato que sirve al enriquecimiento financiero. ¿Qué significa esto? Primero, recordemos que Argentina, en el comienzo del gobierno de Milei, es decir, lo que hereda, muchas veces se habla de la herencia, ¿no? Lo que hereda el gobierno de Milei es un esquema, una estructura consolidada de superávit comercial, turístico y energético. Es decir, un enorme ingreso de dinero al país que permite solucionar un montón de cosas. Después, bueno, hay que ver si se solucionan, como mejorar la distribución del ingreso o no, pero la condición estaba dada. Pero lo que se generó con el gobierno de Milei fue la inflación en dólares más alta de la historia argentina. ¿Qué significa esto? Que aún habiendo desacelerado la inflación en pesos, lo digo entre comillas, pero suponiendo con datos oficiales, una inflación en pesos del 3%, ¿no? 2,5, 3, lo que ustedes quieran entender, aceptar o suponer. Si el precio del dólar está quieto, si se va produciendo todos los meses una inflación del 2,5, 3%, cada billete de $100 puede comprar menos que antes. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que las cosas, los bienes en la Argentina están cada vez más caros en dólares. Pero al mismo tiempo, eso lo que genera es que, como la inflación internacional es mucho menor, la libre importación con la quita de aranceles, esto quiere decir ir a contramano del mundo, ¿no? Porque el mundo está volviendo a políticas proteccionistas por el fracaso del librecambismo, inclusive Estados Unidos de Norteamérica, que tiene un caso particular para analizar, que son las cadenas globales de valor. Pero no importa, vamos a la Argentina. Entonces, si los precios en Argentina son cada vez más caros y los productos de afuera no, entonces al paso del tiempo los productos importados se vuelven cada vez más baratos. Y eso es lo que pasa con un modelo librecambista financiero con el dólar fijo. Y entonces eso lo que genera es lo que desde la dictadura, en la época de la plata dulce, se decía reconversión, ¿no? Sí. Y se volvió a replicar con Menem y con Macri, ¿no? Es decir, la industria argentina perdiendo competitividad, y desde el gobierno es algo muy muy llamativo, ¿no? Desde el gobierno se decía a los sectores productivos argentinos, bueno, si ustedes no pueden competir, reconviértanse en importadores, ¿no? Y bueno, esta es una de las causas de lo que me consultaste, Antonio. Y Ahora, la otra, sí, y la otra es un título nada más. Y la otra es la destrucción del poder adquisitivo. Entonces, como las familias argentinas no tienen plata, obviamente baja el consumo y por eso hay que producir menos y bueno, y lo que sigue, ¿no? no, y lo otro es que cuando vos dejás de consumir se te cae la recaudación. Por ejemplo, el IVA, Claro, que es el impuesto al consumo. El 75% de la recaudación del Estado proviene del nivel de actividad, es decir, impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones a la seguridad social. Obviamente, cuando baja el nivel de actividad, baja la recaudación. Detrás de eso, claro, alguno por ahí está escuchando esto y dice, pero Julián, si hay superávit fiscal, que bueno, esas son las mentiras del gobierno. Pero nosotros también lo hemos explicado esto, porque ocurrió, no es la primera vez que ocurre, ¿no? También lo explicamos esto. Y de hecho, ellos mismos se escudan detrás del término superávit primario, ¿no? O sea, ellos mismos lo reconocen. Lo que pasa es que la gente por ahí que no entiende, bueno, es engañada más fácilmente, obviamente. ¿Qué significa superávit primario?
sin contabilizar los intereses de deuda. Entonces lo voy a explicar muy sencillo. ¿Qué significa esto? Bajar, disminuir las partidas asignadas a inversión social, salud, educación, ciencia, tecnología, seguridad social, transporte, turismo, agua potable, alcantarillado, todo lo que necesita el pueblo, bajar esa inversión, recortarla, aplicarle la motosierra, ¿no? Entonces, se conserva un equilibrio primario que no contabilizaba los intereses de deuda. Y esos intereses de deuda van ampliándose exponencialmente. Entonces, se dejó de dirigir dinero hacia inversión social y ese dinero aumenta, incluso en mayor proporción, en intereses de la deuda generada por este mismo gobierno. Vale decir que con la mentirita esta, protegida obviamente por los medios de difusión, protegida por un montón de sectores que son funcionales a este saqueo, ¿no? Lo que están generando es, detrás de la mentira de este equilibrio primario, están generando el mayor déficit fiscal de la historia argentina, que se está comiendo un nivel de endeudamiento majestuoso solo para sostener un dólar quietito que le permite la ganancia al sector financiero, ¿no? Julián, por último te pregunto, y apelo a la brevedad, ¿qué ocurre ahora en enero cuando hay una demanda enorme de dólares por los viajes al exterior? ¿Y cómo recauda el gobierno? No, es imposible. La única forma de sostener esto es como lo estuvieron haciendo siempre. Es decir, lo hicieron con la dictadura del 76 al 83. Las 4 veces del modelo librecambista financiero fue igual. La segunda vez fue con Menem y de la Rúa, la tercera con Macri. Apelaron a un nivel de endeudamiento impresionante. ¿Por qué? Porque este modelo lo que genera es un déficit permanente. Primero por la cuenta de mercancías, es decir, la balanza comercial, que las importaciones le ganan a las exportaciones. Y eso que Argentina tiene en esta oportunidad una matriz productiva que permite un aumento de exportaciones mucho mayor que en condiciones anteriores. O sea que lo que están haciendo es un golpe terrible a esa condición. Pero además de eso, lo que hay es una salida multimillonaria por la ganancia financiera, que son los dólares que coloca el sector financiero en el enriquecimiento a través de los bonos argentinos. Entran dólares, los cambian por pesos. Con esos pesos adquieren títulos públicos del Estado argentino que tienen tasas de interés mayores a la devaluación. Entonces, supongamos que el dólar aumenta 0,5 o 1% por mes, pero esas tasas de interés son del 3%. Entonces, en la medida que van pasando los meses, esos montos de dinero en pesos van engordando mucho más de lo que sube el precio del dólar. ¿Para qué? Para que cuando vuelven a recomprar los dólares, compran mucho más de lo que trajeron. Bueno, eso significa una enorme pérdida financiera para el país. Entonces, más lo que seguramente que también está incluido en lo que me preguntaste, Antonio, lo que tiene que ver con el turismo emisivo, ¿no? Porque obviamente con esta condición de que Argentina pasó de ser un país competitivo hasta la mitad del año 2024, era un país competitivo. Recuerden que todas las noticias decían, fíjense cómo de los países vecinos se vienen hasta a cargar nafta y volver porque Argentina es más barata, ¿no? Eso estaba en las noticias, así que cualquiera lo puede recordar, fue hace muy poquito. Y eso se transformó en el país más caro del mundo. Entonces, producto de eso, de que Argentina se convirtió de un país competitivo en el país más caro del mundo, producto de las políticas de este gobierno, entonces sale más barato para quien todavía tiene la posibilidad de tomarse vacaciones, ¿no? Porque eso también es un tema que se va a traducir tal vez en las noticias prontamente de la peor temporada turística de la historia de la República Argentina. Estamos hablando de turismo interno, pero el turismo emisivo es que el que tiene la platita para poder decir, dice, pero pará, me voy afuera más barato que por lo que recorro la Argentina. Entonces se va a producir un aumento de turismo emisivo y al mismo tiempo una disminución de turismo receptivo, es decir, extranjeros viniendo a la Argentina, y eso va a generar una pérdida cuantiosa también de divisas. Todo esto solo puede ser sostenido por lo mismo que salvó al gobierno de
de Milei ya en 3 o 4 ocasiones. La última fue antes de las elecciones de octubre, que fue un cuantioso endeudamiento externo, es decir, préstamos de las corporaciones de Estados Unidos y Norteamérica. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué nos prestan? ¿No? ¿Por qué nos prestan? Bueno, nos prestan porque lo que quieren son nuestros recursos, nuestras reservas y hasta nuestro territorio. Entonces, asfixiarnos para luego, cuando no le podamos pagar, decir, bueno, entreguen las reservas naturales que tanto queremos nosotras, las corporaciones norteamericanas, es decir, la segunda reserva mundial de gas, la cuarta de petróleo, pertenecer al triángulo del litio, que posee las 3/4 partes de las reservas mundiales, más todo lo que sabemos de Argentina, que tiene que ver con oro, con cobre, con uranio, la llanura más alta del mundo, la más grande del mundo, los viñedos más altos del mundo, la región de pesca perteneciente a un país más extensa del mundo, que además desborda en riqueza mineralógica e hidrocarburífera, etcétera. Todo eso lo quieren las corporaciones y para eso nos prestan infinitamente, les resulta barato. Julián, te mando un abrazo, gracias. Abrazo grande, Antonio. Disculpen el informativo, son las 6:30 las noticias.